en la gestión de los recursos financieros del Estado hay dos ámbitos que son parte de uno solo, en realidad, ¿no? Uno es la parte presupuestal y otro es la parte financiera. Nos referimos siempre, para hacer esta comparación, a la reserva de contingencia. Hay colegas que piensan que la reserva de contingencia es un fondo, cuando no es así. Es un crédito presupuestario, o sea, es presupuestal, no es un fondo. La reserva de contingencia no es. Fondo es, digamos, es dinero. La reserva de contingencia no es dinero, ¿no? Es un crédito presupuestario. Es un monto en el presupuesto de una entidad que se constituye o se señala o se establece con el propósito de atender situaciones que normalmente no han podido ser programadas en determinado pliego o para atender determinado concepto de gasto. Por eso es que la reserva de contingencia no dice que es para sueldos, no dice que es para bienes y servicios, no dice que es para gasto de capital, por ejemplo. Simplemente dice reserva de contingencia. Es un monto en un pliego del cual en algún momento, si se presenta la necesidad, se va a activar y va a habilitar recursos al pliego que finalmente lo va a ejecutar. Pero el dinero no se mueve. El que se encarga de mover el dinero es el Tesoro. Y ahí entramos al otro lado de la moneda, que es el lado financiero. Entonces aquí tenemos nosotros estas tres grandes fases, ¿no?, que un poco que hemos tratado de sintetizar para lo que es el proceso presupuestal, porque la gestión de tesorería evidentemente interviene, ¿no es cierto?, en el proceso presupuestal, haciendo o asegurándose que los fondos estén disponibles en la oportunidad, en el lugar y en el monto que se requiere, ¿no? Ese es un poco el rol de la tesorería, entre otros aspectos, ¿no es cierto? Entonces, la formulación, ¿no?, seguramente han visto, la programación, la definición de la estructura funcional, la aprobación del presupuesto institucional, y es aquí en la fase de ejecución en donde ya se dan más intensamente las prácticas para poder llevar a cabo lo que nos hemos propuesto, para poder realizar lo que hemos programado. Entonces, ahí es donde seguramente se van a dar eventualmente alguna modificación presupuestal, ¿no? Se tendrá, digamos, en cuenta la programación de compromisos anual, que definitivamente se convierte en el nuevo marco, el nuevo tope para gastar. Hace poco se ha dictado una disposición por la cual se señala, ¿no es cierto?, que se debe tener en cuenta una fecha del mes de este presente mes para poder hacer un corte del monto de los compromisos que tienen las entidades hasta la fecha, asumiendo que las entidades están respetando la norma que dice que el compromiso es anual, asumiendo, porque eso donde dice, eso está en la ley. La ley dice que los compromisos son anuales, ¿no? Eso no es de ahorita, esto es de varios años atrás. Entonces aquí se trata de implementar o de ejecutar una política presupuestaria a través del control de los compromisos, por ejemplo, cuando se ha dictado esta medida con el decreto de urgencia que ha salido hace relativamente poco tiempo. ¿Sí? Y entonces ahora vendrán seguramente algunas otras medidas complementarias para poder implementar la solución que se ha buscado para garantizar lo que le decíamos al principio, que los recursos se puedan reasignar, ¿no es cierto?, en lo que queda del año para atender determinadas situaciones coyunturales que se vienen presentando. Luego tenemos los instrumentos, el calendario de pagos como un instrumento más, en este caso ya de control de la ejecución del pago en el ámbito de la tesorería, la ejecución de los ingresos y de los gastos, que tiene que ver también con la gestión de la tesorería en la medida de que a través de la ejecución de ingresos es que se va a viabilizar la captación, la disposición de los fondos, y la ejecución de los gastos, que es a través del cual se va a reconocer o a establecer cuáles son los montos de las deudas por pagar y lo que se va a tener que pagar, ¿no? Consecuentemente, lo que se va a tener que liberar, el nivel de fondos, la cuantía de fondos que se va a tener que liberar. Porque el presupuesto determina cuáles son los niveles de gasto que el Estado prevé que va a realizar, ¿no es cierto?, como política fiscal, pero también para atender las necesidades de la población. Entonces, la preocupación de quienes administran esta herramienta es de que ese presupuesto obviamente se ejecute y que se ejecute de la manera correcta, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese contexto es que justamente la tesorería participa para favorecer que esa ejecución se realice de la manera más eficiente, garantizando que los fondos estén disponibles, repito, en su oportunidad, en su cuantía y en el lugar en donde se requiere, ¿no? Para esto
hay un instrumento muy importante que es la programación, ¿no? Este proceso de programación que se realiza tiene la finalidad de contar con un flujo de caja que permanentemente nos ayude a garantizar que se desarrolle la ejecución presupuestal, ¿no? O sea, esa es la preocupación de la tesorería. Así como hemos hecho el presupuesto y hemos dicho tanto vamos a gastar, ¿no es cierto?, durante el año, ahora viene el momento en que tenemos que asegurarnos de que ese gasto se puede ejecutar de una manera controlada. Controlada en el sentido de que se puedan hacer las previsiones en cuanto a la disponibilidad de los fondos. No controlada en el sentido de que no te voy a dejar pagar, de que no te voy a dejar gastar. No, en ese sentido evidentemente no es, ¿no? Sino de tener la previsión para poder asegurar que cuando se ejecute el gasto, los fondos están disponibles. Ese es el sentido, digamos, de esta herramienta, ¿no? Por eso es importante que cuando hacemos este trabajo de programación del flujo de recursos, se tenga en cuenta qué particularidades tiene el comportamiento, la evolución de los ingresos y de los gastos. Entonces, el trabajo de programación no es, digamos, solamente de la gente o del área de la tesorería, ¿no? Aquí tienen que intervenir los diversos actores que de una u otra forma van a incidir en la gestión de la captación de los ingresos y en la gestión de los gastos. O sea, si hablamos de la programación de caja, del Tesoro Público, del Tesoro Nacional, de la Tesorería Nacional, y estamos hablando de cuáles son los ingresos que administra la Tesorería Nacional, evidentemente estamos hablando de los ingresos tributarios, ¿no es cierto? Entonces ahí hay necesidad de tener un trabajo muy fino de cuáles son las expectativas de captación de ingresos tributarios, los que genera la SUNAT, evidentemente, ¿correcto? Los impuestos principalmente, impuestos internos, impuestos externos, en fin, y eso evidentemente está asociado con el comportamiento de la economía y otra serie de factores.